En los años 60, Villahermosa se inundaba. No sé cuántos sean ustedes de Tabasco, pero en los 60 se inundaba desde antes, desde los años 20, 30, y ¿saben qué es lo peor? Que se seguirá inundando. Villahermosa está como lo saben perfectamente, en una planicie tabasqueña con cotas abajo del nivel del mar y con una precipitación brutal. O sea, la precipitación más alta de este país es Tabasco. En un momento dado se tiene, Ocosingo tiene registros de 4.000 milímetros al año. Tomen en cuenta ustedes que toda la República Mexicana tiene 775 milímetros por año como media. Y hay zonas en el norte del país que se tienen precipitaciones de 150 milímetros, 120 milímetros por año, o sea, verdaderamente son zonas muy extraordinariamente secas, ¿no? Comparables con África. Y entonces, o con los desiertos de África. Entonces, en los 60 se decidió que habría que construir un gran proyecto para regular las avenidas de la cuenca del Grijalva. Habían frecuentemente gastos de 8.000 metros cúbicos por segundo en la planicie tabasqueña y se inundaba un año sí y otro también Villahermosa, pero ahora se inunda cada 3, cada 4 y cada 8 o 10 se inunda mucho, se inunda muy fuertemente, ¿no? 2010 es el año que más agua tuvimos en Tabasco, pero habíamos venido de un 2007 extraordinariamente lluvioso. Cada año que pasan estas situaciones, se vuelve el de máximos históricos. Había sucedido 99, 2003, 2007, 2010. Luego tuvimos uno medio fuerte en el 2014, pero el año pasado, 2020, el Grijalva fue verdaderamente una catástrofe, una cantidad de agua impresionante. Si ustedes se acuerdan, aquí en nuestro mapita de agua, de escurrimientos y de precipitaciones, el Tabasco está aquí, Tabasco está aquí, Chiapas está al sur, Tuxtla Gutiérrez está acá. Entonces, el Alto Grijalva entra proveniente de Guatemala y es en el Alto Grijalva donde hemos hecho las 4 grandes presas mexicanas, Angostura, Chicoacero, Paso, Peñitas. Que por cierto, yo les había comentado que yo entré a trabajar a la CFE en la construcción o con la construcción de Chicoacén. El río Sumacinta viene por acá. Esta zona es muy baja. En este punto, en esta zona casi en la frontera, hay un sitio que hemos identificado con la posibilidad de construir un proyecto que se llamó en su momento Boca del Cerro. Hoy en día le pusimos nombre de población, le pusimos Tenosique porque aquí pegadito está la población de Tenosique. Y aquí el río, en el fondo, tiene cotas de la -5, de la -7. O sea, el fondo del río está abajo del nivel del mar. Eso es lo que quiere decir. Entonces, les quiero decir que de aquí al mar hay 300 kilómetros, 380 kilómetros, planos, planos, planos. Entonces, cuando esto se inunda, cuando esto se llena de agua, el agua sale por gradiente hidráulico. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua se tiene que acumular y hasta que en un momento dado empieza a fluir poco a poco hacia el mar, pero el agua se va acumulando
con una curva de remanso, con un remanso. Y entonces no escurre, no sale al mar por pendiente propia del río. El río no tiene pendiente, sino que se tiene que levantar el nivel del agua y por gradiente hidráulico, por el desnivel de la ecuación de la energía del gradiente hidráulico, el agua va saliendo. Evidentemente, cuando vienen las grandes inundaciones en el sureste mexicano, en el Usumacinta se tarda 80, 90, 120 días en drenar. O sea, vienen las inundaciones y esto se queda bajo el agua 3 o 4 meses. Entonces, ese es nuestro Usumacinta, ¿no? Así funciona. ¿Qué hay que hacer? Perdón que me regrese. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema de inundaciones de Tabasco? Ahorita aquí viene el Alto Grijalva y el Alto Grijalva sale de la zona de la presa de Peñitas en un río que es ahora sí que el Bajo Grijalva. Los tabasqueños a ese río le llaman el río Mezcalapa. Entonces, ese Bajo Grijalva sale un tramo aquí y ahí está cerca la ciudad de Huimanguillo. Y entonces, ahí hay una bifurcación. Hay un río que se llama el González y hay otro que se va hacia Villahermosa, hay otro río que se llama el Nacajuca. Otro río que se va hacia la población de Nacajuca, ¿sí? que en un momento dado aquí está en la margen izquierda. Hoy en día la Marina está dragando esta zona para permitir que el agua del Alto Grijalva vaya directo al mar. Nada más que cuando se hace eso, Nacajuca se inunda. Y Nacajuca, en un momento dado, los pobladores de Nacajuca pues, se enojan, con toda la razón del mundo, porque dicen, oye, me estás aventando el Alto Grijalva a mí y a Villahermosa la estás salvando. Entonces, el González viene por aquí y luego pasa Villahermosa, el río en el malecón de Villahermosa, los tabasqueños le llaman el Grijalva. Pero ese brazo, ese río, es el que viene de la sierra, el río de la sierra, más el río González. Y entonces pasa Villahermosa y a ese río se le une el río Puyacatengo y los ríos que bajan de la zona de las cascadas de Agua Azul y de la cascada de Misoljá. Y ese ahí va siendo otra vez Grijalva. Y ese Grijalva se une con el Usumacinta en tierra. Y ese es el problema grave de Villahermosa. Yo ya, vamos, lo he diagnosticado, lo he dicho, y la solución es hacer un modelo. Yo haría un modelo físico y luego haría un modelo matemático para resolver este problema. La solución es que en un momento dado el Alto Grijalva salga al mar directamente y ya no dejemos que se conecte con los ríos de la sierra, con el río Puyacatengo y con los ríos que bajan de la parte alta de Chiapas, o sea, sacarlo al mar. Y estos ríos sí llegan al Usumacinta, pero en el momento que no se hace un tapón hidráulico aquí, el flujo del agua sería mucho más sencillo para toda la planicie tabasqueña. Y lo que sucede es que aquí se une el Grijalva actual con el Usumacinta y en un momento dado se forma una gran curva de remanso. Una curva de remanso hacia aguas arriba, que eso es lo que inunda todo Villahermosa, todo Huimanguillo, Cárdenas, Tabasco, todas las ciudades de la planicie se inundan con eso. Y el Usumacinta, yo sí creo que hay que hacer, no solamente en este sitio del Tenosique, sino en todo lo largo del río, hay que hacer 6 pequeñas hidroeléctricas con cargas de 8, 10, 12 metros
que generan casi 1000 GWHs, o perdón, 8000 GWHs, que representan 800 millones de dólares que entrarían al país cada año por la generación de energía en este punto. Entonces, lo que sucedía en los 60 y lo que hicieron en los 60 fue creer que Villahermosa, que está aquí, en un momento dado se controlaría al construir Malpaso. Y se construyó Malpaso. Malpaso es un gran embalse en la planicie tabasqueña de 14,000 millones de metros cúbicos. Aguas arriba está la Angostura con 20,000. Luego está Chicoacén, que es una presa que tiene poco volumen, pero que tiene una gran altura. Como se los he comentado, Chicoacén ha sido la presa más alta de toda América. La hicimos nosotros los mexicanos. Y la presa más alta del mundo de enrocamiento con núcleo de arcilla, la hicimos los mexicanos. Y es la presa, una de las presas que ha tenido mejor comportamiento, y la hicimos los mexicanos. La joya de la corona de las presas y de la hidroelectricidad de México es Chicoacén. Y luego, como también les comentaba a ustedes, a mí me tocó hacer la ampliación de Chicoacén para llegar a 2400 megawatts instalados en un solo sitio, que es de Chicoacén. Insisto, el volumen aquí de esta presa es muy pequeño. Aquí está el cañón del sumidero. Aguas arriba de Chicoacén está el cañón del sumidero. Entonces es un volumen muy chiquito porque viene el perfil del fondo del río y se cae abruptamente. Luego está el gran embalse de Malpaso y luego en el 87 construimos Peñitas. Esa Peñitas es la que todo mundo le echa, cuando vienen las inundaciones, todo el mundo le echa la culpa a Peñitas. Y Peñitas es una presa chiquitita que no hace más que regular 400 millones de metros cúbicos, que eso es una lluvia de 3 días de 5,000 metros cúbicos por segundo, y se acabó. Las obras hidráulicas en México hoy en día nos permiten tener casi más de 6 millones de hectáreas, y aquí hay un llamado, jóvenes, a que el día de mañana hay que poner bajo riego mucho más hectáreas. Hoy en día el sector agropecuario mexicano está teniendo un auge impresionante en estos tiempos de pandemia. Están ingresando al país, están en el Producto Interno Bruto, están representando más de 50,000 millones de dólares de todo lo que significa la irrigación en México. Ahora sí, que la revolución les está haciendo justicia. Se están irrigando más de 6 millones de hectáreas y hay del orden de otros 3 millones de hectáreas de riego, con unidades de riego. No son distritos de riego tecnificados, hay unidades de riego que en un momento dado hacen casi 9,5, 10 millones de hectáreas. Y hay que hacer más. Esto representa la seguridad alimentaria de México. Acuérdense el dato que les di de que a nivel mundial, de los casi 8,000 millones de seres humanos, el 10%, entre 800 y 900 millones de personas en el mundo, comen gracias a que hay presas, y aguas abajo de las presas se siembra una gran cantidad de alimentos. En México tenemos algo así como 70,000 kilómetros de canales. Le damos agua a 120 millones de personas, no de buena calidad. Ya estamos acostumbrados a que el agua de la llave para nosotros no funciona, no jala, no sirve, y que si no hay botellas de agua, pues no hagan de cuenta que no hay agua, pero a fin de cuentas sí hay agua corriente para la gente. Aquí hay una deformación del sistema hidráulico mexicano. Aquí viene un problema muy grave de la calidad del agua que le damos a la gente. Casi no la cobramos, o se cobra muy poco. Yo creo que habría que cobrarla. Y hoy en día viene toda la discusión del derecho
mano al agua que yo por lo menos en lo personal, creo que toda la gente tiene derecho al agua, ¿no? O sea, no tengo la menor duda que la gente debería recibir agua suficiente en cantidad y de la suficiente calidad para su consumo humano. El problema es que el buen Dios es hidráulico, ¿eh? Eso no tengo ustedes dudas. El buen Dios hizo el mundo con el agua, pero el buen Dios hizo el agua, pero no la entuba, no hace las obras hidráulicas, las obras de toma, los canales, los ríos, los acueductos, eso no los hace. Y eso cuesta. Entonces, habría que poner tarifas justas y tarifas reales. Y hay países como Colombia, que por ejemplo tiene un ejemplo, Empresas Públicas de Medellín, no es que si la gente deja de pagar el agua, igual que si deja de pagar la luz, les cortan el servicio. Y yo quiero ver que en México a alguien le corten el servicio del agua. Se toman el periférico, toman Cuautitlán Izcalli, toman todo lo que haya que tomar porque no aceptan que en un momento dado no haya el servicio de agua. O sea, el agua es fundamental. Lo que yo creo es que hay que cobrar en lo que vale el servicio para dar un servicio de calidad. ¿Sí? Hay todo un tema de la parte hidráulica de qué hacer en el futuro, qué hacer para en un momento dado darle agua a esta gran ciudad de casi 25 millones de habitantes. Es un gran reto. Hay muchachos, hay temas de tesis de trabajo futuro impresionante. Yo estoy convencido que hay que entrarle al reuso con todo. Hay que, como les digo, en mi opinión, hay que hacer y cobrar las tarifas de lo que vale. Por ejemplo, el tratamiento de agua es cara. El tratamiento de agua necesita mucha energía para su tratamiento. Todos los sistemas que se usan de lodos activados, de todos los sistemas para la limpieza del agua, para sanear el agua, cuesta mucho dinero. Entonces, habría que decirle a la gente, oye, si tú estás usando este servicio, cuesta. O sea, igual que así usan el del teléfono. Así cuesta, ¿no? Y entonces en México estamos acostumbrados a que no, eso no lo pagamos. Y si lo tenemos que pagar, pues no nos gusta, no queremos. Y yo creo que habría que hacer una conciencia de que cuesta. Y además el futuro, jóvenes, que les tocará a ustedes vivirlo, es el reuso del agua. El que en un momento dado ustedes tengan la capacidad de volver autosuficiente una ciudad. No porque le damos casi, la Ciudad de México entran 60 metros cúbicos por segundo y se pierde el 40% solamente en fugas por la red. ¿Sí? Necesitamos agua confiable en bloque de buena calidad y luego necesitamos sacar el agua tratada, bien tratada, o sea, limpia. Si ustedes viajan, como lo han hecho a un chorro de países, casi a cualquier país, hasta en Centro y Sudamérica, ustedes llegan a un hotel y muchas veces no encuentran botellas de agua, porque el agua de la llave es potable, y nosotros no. Ustedes saben ustedes que nosotros no. Y generamos además un montón de basura, de plásticos, de cosas que no van con la sustentabilidad. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte en la parte de sustentabilidad del agua, ¿no? Hemos hecho casi el doble de los 700 kilómetros de acueductos, producimos 30 terawatts hora, 30,000 GWh. En un momento dado, no almacenamos el volumen de agua que deberíamos de almacenar. Este mes estamos teniendo un almacenamiento verdaderamente importante. De hecho, mañana a las 8 de la mañana me invitó el Colegio de Ingenieros Civiles de México a hablar de la situación que está viviéndose en el país con todas las lluvias y con todos los escurrimientos y qué estamos haciendo y qué problemas estamos vislumbrando. Yo sé que muchos de ustedes tienen clase, pero los que en un momento dado quieran y puedan, avísenme y les mando la liga, porque sí es muy interesante. El Comité del Agua, jóvenes futuros ingenieros, les recomiendo ampliamente
que se incorporen ustedes al Colegio de Ingenieros Civiles de México. De hecho, cuando ustedes se reciben, el colegio les regala la inscripción de un año. Pero si algo necesita el colegio es gente joven, gente con ganas de trabajar, de hacer y de detonar un montón de proyectos. En este octubre nos toca nuestros semestres, viene el congreso del colegio, que también está muy interesante como tema, y este mismo jueves, mañana, hay un seminario de gerencia de proyectos. Entonces, el Colegio de Ingenieros Civiles de México invitó a los especialistas franceses para platicar del Gran París, lo que está haciendo París para modernizar sus servicios de transporte, de agua potable, de vialidades, de planeación urbana. Y dentro de ese marco de gerencia de proyectos, están invitando a los especialistas mexicanos para hablar de los grandes proyectos que hemos construido en México, y curiosamente tuvieron la gentileza de invitarme a mí. Y ese evento es entre 1:30 y 2:30 de la tarde. También, si alguien está interesado, me avisa y les mando la liga. Entonces, en materia de agua, jóvenes, tenemos que hacer más proyectos y tenemos que hacer mucho por el tema de limpieza del agua. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase? Dijimos que habían 3 grandes retos: calidad, escasez, exceso. Y eso es lo que en un momento dado necesitamos hacer con este suministro de agua a nivel mundial. En zonas áridas, el gran reto es recargar los acuíferos, sobre todo los acuíferos que en un momento dado están ocurriendo en el mundo. Esa agotamiento de acuíferos está ocurriendo en forma impresionante. Vean ustedes, este es el trópico de Cáncer, que pasamos en la misma latitud en África, el desierto del Sahara, en Asia por el desierto del Gobi. Pasamos la zona desértica del mundo. Entonces, en estas zonas áridas necesitamos recargar acuíferos. Muchas veces no lo hacemos porque nos comemos, nos tomamos los acuíferos. Hay que reciclar las aguas industriales, hay que exigir que los industriales, si usan el agua para sus procesos, lo cual no tenemos inconveniente y que hay que ayudarlos y hay que hacerlo, que lo hagan, pero que también traten sus aguas y las regresen limpias. Y el mejor ejemplo es la industria minera, jóvenes. Los mineros cada vez están teniendo menos ley en el oro. La ley es la cantidad de oro que ustedes obtienen en una mina, la cantidad de oro por gramo o por kilo o por tonelada de roca. Entonces, se han ido reduciendo, cada vez se ha ido buscando en un momento dado más posibles minas, y entonces está llegando ahorita a leyes, a valores muy bajos. Entonces, ¿qué hacen los mineros? Sacan un montón, pero millones de metros cúbicos, y los procesan, y una parte del proceso es ponerle agua, y otra parte del proceso es ponerle cianuro. El cianuro hace que el oro adherido a la roca se suelte, se separe. Entonces queda el exiliado, queda flotando el oro, lo recogen, y lo que ya no saben qué hacer es con toda la cantidad de roca con agua que tienen ahí, y entonces los almacenan en cañadas, y esas cañadas se vuelven presas de jales. Los jales son los desechos mineros. En Sudamérica le llaman presas de relaves, y generalmente los mineros no están acostumbrados a diseñar presas bien diseñadas, con seguridad, y entonces han habido recientemente numerosos accidentes impresionantes. Se los voy a platicar en una clase, pero también en ese sentido la industria minera tiene un problema muy fuerte de sus
de sus desechos. Entonces, lo que decimos es que el industrial, si usa el agua para sus procesos, está bien que la use, pero que la limpie y que regrese. Y muchas veces eso no nos está sucediendo en el país. Pero tenemos que reciclar aguas industriales, almacenarla y conservarla. Esto significa presas y pozos y mejorar con mucho la eficiencia del uso del agua. Esos son los retos fuertes que ustedes tienen y que ustedes vienen en un momento dado a tener en México. Yo les decía que en México tenemos y dictamos la política hidráulica de las presas con 210 presas que almacenan el 92% del agua en México. Ustedes encontrarán numerosas presas, hay zonas rurales apartadas en que hay presas de más de 15 metros de altura, ya sería una presa grande, pero que almacenan poco o no usan el agua, y eso sí es raro, ¿no? O sea, no usar el agua es una locura. En zonas áridas, lo que más busca la gente es usar, que uno les dé agua en forma de aljibes, en forma de recipientes que en un momento dado contengan agua y que esa agua la pueden usar para el ganado o para sus cosechas. Es impresionante la necesidad de agua que tiene la gente. Entonces, tenemos 1017 grandes presas, pero a fin de cuentas, 210 solamente son las que dan la política hidráulica de México. Los grandes propietarios de las presas han sido o habían sido la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, la entonces Secretaría de Agricultura y de Agricultura y Ganadería, que tienen un montón de presas, así como aljibes, como bordos, para que los ganados y los ganaderos cuentan con agua para el ganado, pero en un momento dado no cumplen con los requisitos de un diseño adecuado. Les pasa un poco lo que les comentaba con los chinos. Los chinos verdaderamente tuvieron un problema muy grave de haber hecho un montón de presas y, y no necesariamente con la calidad y no necesariamente con el rigor tecnológico. Y hay un montón de presas en México, jóvenes, que son de particulares. Estos, no sé si ustedes hayan ido, hay fraccionamientos, por ejemplo, en Querétaro hay un fraccionamiento que se llama Jurica, que tienen presas de particulares, presas que se usan para el fraccionamiento, para regar, para la vida de los fraccionamientos. Entonces, hubo un afán constructor de presas. Yo creo que, la gran infraestructura hidráulica de México se construyó entre los 50 y el año 2000, pero por ejemplo llegó un momento en que para 1926 se empezaron a diseñar y construir 173 presas y luego entre 1950 y casi el 80, 100. O sea, llegó un momento en que las grandes dependencias, la CFE tenía 4 o 5 presas en construcción y la Secretaría de Recursos Hidráulicos también. O sea, estábamos con un auge constructor de infraestructura impresionante. La misma Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la CFE pues, también, ¿no? Entonces, de verdad, llegó un momento en que era sinónimo, como les mostraba los escudos de las instituciones, por la grandeza de México o por lo que era la electricidad para el progreso de México. Y se hicieron varias obras. Una de las obras más antiguas hechas en la colonia es la laguna de Yuriria, en Michoacán. Esta laguna tiene una estructura de control que hoy en día está relativamente deteriorada. Habría que ir hay que ir, revisarla y atenderla. Luego se hizo la presa del Saucillo, Iñadó, todo esto fue colonia.
Luego vinieron las presas, en algunas presas durante la época de la propia revolución, la presa Belén, la presa San José en 1905, la Boquilla en 1905, en 1910 en Chihuahua. Esta presa está en operación, ¿eh? Tiene ya 110 años, es una chamaca de apenas 110 años. La presa Necaxa se construyó en 1905, se inició la construcción y se terminó en 1909. Y luego, dentro de la construcción hidráulica, miren la forma de la casa de máquinas de la presa Necaxa, con arcos, con una serie de rasgos arquitectónicos muy interesantes. En Guadalajara se hizo una toma de agua potable para la ciudad que hoy que sigue funcionando. Los Colomos siguen funcionando para la ciudad de Guadalajara. El Parque de los Colomos es un parque muy padre para recorrerlo, ver a correr, está padrísimo los Colomos y está desde 1990, desde 1900 en operación. Como les decía, se hizo La Boquilla, en el Conchos, La Colina, 1927, para generación, también en el Conchos, en Chihuahua. En los 60 se hizo la presa La Soledad, muy cerca en Puebla, muy cerca de la ciudad de Tehuacán. Entonces es una presa muy bonita, de arco bóveda. Está ya asolvada, jóvenes. Entonces se tiene un problema serio. Habría que ver la forma mecánica y económica de lograr ese desasolvamiento. Y la presa, en el 64 se terminó la presa Santa Rosa, la Manuel M. Diegues en Jalisco. Esta presa también está solvada. Es una roca ígnea que tiene una gran aportación. Y entonces es tan grande la solve que con cualquier lluvia se tienen que abrir vertedores y pasar el agua por el vertedor. Es muy interesante porque, a fin de cuentas, este año, que ha estado lluvioso como el sol en todo el país, en un momento dado, en la zona de Guadalajara, escurre, drena hacia el río Santiago. Y entonces está casi permanentemente abierta esta presa. Habría que hacer un túnel, como si fuéramos a hacer un túnel de desvío, y por ese túnel de desvío empujar el asolve y sacarlo de la presa. Y luego habría que hacer, margen derecha, otro túnel de 16 kilómetros de largo, preferentemente con una tunelera, y llegar a una casa de máquinas que nos permita conectar en cascada con la presa de la Yesca, que está aguas abajo. Entonces, estos temas de poder rehabilitar, modernizar y rescatar infraestructura se deberían de volver prioritarios para nosotros en la infraestructura hidráulica. Si no hacemos eso con Santa Rosa y no lo hacemos con La Soledad, esto tiende a que la solve crezca tanto que a la vuelta de 15 años, que no es nada, ya no van a servir las presas, ya no van a poder funcionar las presas. Y otra vez el infiernillo, ¿no? El infiernillo que tanto platicamos la clase anterior, el infiernillo que necesita el cuarto vertedor, necesita hacerse los aireadores. Entonces, en un momento dado, el infiernillo necesita cirugía mayor. Necesitamos echarle una rehabilitación muy seria, cuidadosa. Como les digo, en el momento de poner el cuarto vertedor es factible que todo el embalse pueda operar con niveles más altos y solamente con 5 metros más de carga que pudiéramos operar más arriba en Infiernillo, significan al año $15 millones. $15 millones que pagan
cualquier proyecto. El vertedor nuevo cuesta 50 millones de dólares y los aeradores cuestan en un momento dado 120 millones de pesos, 6 millones de dólares. O sea, no cuestan nada. Y podríamos hacer una rehabilitación muy seria del Infiernillo. La venta en el río Papagayo, jóvenes, es un proyecto que les comentaba, ha fallado por desbordamiento 2 veces. En un momento dado hay que hacer algo por la venta. Sobrelevarla, cambiarla, y en la venta yo he propuesto unos esquemas de rebombeo muy interesantes. En los años 60, en la zona de Sonora, se construyeron la presa Plutarco Elías Calles en el río Yaqui, y en ese mismo año se estaba construyendo Malpaso en Chiapas. El río Yaqui es un río de casi 3.200 millones de metros cúbicos de volumen de escurrimiento medio anual, y hoy en día hay una gran discusión, ustedes la verán, el 28 de septiembre el presidente de la República va a ir a reivindicar el derecho de los pueblos yaquis. Los pueblos yaquis originarios quieren que la mitad del volumen del escurrimiento de la presa se les entregue a ellos, y que en un momento dado ya no se haga nada con todo lo que significa las concesiones ya dadas, otorgadas. En un momento dado lo que están pidiendo es retírenlas, quítenlas y dénnoslas a nosotros. Esa política de quítate tú y me pongo yo, o te quito lo que tienes y me lo quedo yo, híjole, ha mostrado que a lo largo de la historia de la humanidad no es necesariamente la mejor. La gente se bronquea, se enoja, se pelea, hay guerras, hay muertos, heridos, desaparecidos, pero bueno, eso está sucediendo en el Yaqui. Malpaso, presa 160 metros de altura, una gran presa aguas abajo de Malpaso, jóvenes. En los 60 la Secretaría de Recursos Hidráulicos consideró que podía poner unas zonas de riego y de siembra con algo que le llamaron los cultivos apropiados para el trópico húmedo. En un momento dado no se dio, o sea, es tal la cantidad de humedad, la cantidad de agua que tiene la zona, que no necesitan distritos de riego. Y entonces ese proyecto de sembrar 150,000 hectáreas, pues no jaló, porque se da solito allí en la zona de Tabasco. Luego, como les digo, hicimos Angostura, una enorme presa. Tengo una foto mejor de la Angostura, le voy a poner aquí un collage para sustituir esta, pero si ustedes ven, aquí viene el río Grijalva, aquí está la cortina de materiales graduados. A mí me tocó sobrelevar esta cortina. Estos vertedores tienen un pecado de concepto, porque normalmente cuando uno conduce agua a alta velocidad no hay que ponerle curvas. El principio fundamental del diseñador de vertedor es no pongas curvas horizontales, porque el agua tiende a irse derecho y va a erosionar. O sea, puede tener curvas verticales, pero horizontales no. Y entonces en Malpaso se pusieron. Lo que es cierto es que en un momento dado se revisó recientemente el vertedor, y con gastos no tan altos, afortunadamente es un embalse tan grande, es un embalse con tanta capacidad que en un momento dado opera poco el vertedor. Pero este vertedor lo que habría que acabar haciendo es ponerle muros dentro de los grandes muros que tienen 22, 25 metros de ancho. Habría que poner muros chaparros independientes para que cuando el agua salga por las compuertas reconozca por cada uno de los muros y no tienda, vamos, va a tender a
a seguirse derecho, no tengan duda, ¿no? Pero en la medida que el gasto lo dividimos, el gasto unitario se divide entre el ancho, en un momento dado esto puede orientarse mucho mejor. Insisto, eso habría que hacerlo si la presa en un momento dado tiene más frecuentemente el uso del vertedor. Ahí está Chicoacén, 262 metros de altura. Peñitas, este vertedor yo lo diseñé, este vertedor lo usamos en este curso para para mostrarles lo que es la ingeniería de diseño de una obra de excedencias. Eh, Tiene una gran ventaja, la carga es pequeña, no es como Infernillo que tiene una cargota o Chicoacén o otras presas. Entonces nos permite tener un flujo controlado con velocidades no tan altas, no con cavitaciones o con problemas. El vertedor tiene un canal principal, margen vertedor de servicio, que es este, y un vertedor de emergencia, que es este. Cuando hicimos Peñitas Jóvenes, por aquí, por este tajo, pasábamos el desvío se hizo en tajo, se hizo en canal, y cuando se terminó había que rellenar para dejar el nivel parejo de ambos vertedores. Y fue la primera vez que se usó en México el concreto compactado con rodillos. Eso lo usamos en la CFE, una idea, una metodología de construcción lanzada por los americanos y que ha tenido un enorme éxito. Enorme éxito, me refiero a que un concreto convencional en obras hidráulicas les puede costar a ustedes 250, 350 dólares el metro cúbico. El CCR cuesta 100 o cuesta 90. Entonces no tiene problema. Vamos, no tiene problema desde el punto de vista constructivo económico y tampoco tiene, aunque sea un concreto masivo, y aunque también está sujeto a la problemática de contracción del concreto, en un momento dado no se nos contrae, no se nos contrae fuertemente, no tiene, no tiene problema como propiamente el concreto. Sí que hay que enfriarlo, que hay que ponerle serpentines, que hay que poner un montón de cosas. Aquí está la casa de máquinas, hay 4 turbinas Pelton de gran tamaño, 105 megawatts, y esta es la presa que les digo que tiene 400 millones de metros cúbicos de capacidad. En los 80s construimos el Caracol, ahorita está solvando con el sismo de ayer, qué susto, y luego hicimos en los 90s Aguamilpa, vamos a ver con detalle, porque Aguamilpa fue un ícono de la ingeniería en México y de la ingeniería en el mundo. Fue la presa más alta del mundo de enrocamiento con cara de concreto por 13 años. Y la gente, los ingenieros en el mundo decían, oye, no, alcanzar 200 metros de altura va a ser un problema muy grave, ¿no? Las fuerzas, las deformaciones, las juntas. Y en Aguamilpa superamos exitosamente cada una de las pruebas sin ningún problema. Tiene 187 metros de altura, pero le mostró a la ingeniería del mundo que en un momento dado se podía construir. Y se podría construir bien y se podría comportar bien. Cometimos un error, jóvenes, en la compactación del copete superior del enrocamiento. Un consultor, Barry Cook, nos dijo, no compacten con tanta energía, ahórrense ese dinero. Y dijimos, bueno, pues ahorros vienen. Y ese sí fue un error, porque en un momento dado, la parte superior, el copete superior de la presa, con la falta de compactación adecuada aquí, ocasionó una grieta en el tercio superior de la losa, que también la vamos a ver, y que es importante y que no debe de suceder. Las presas de enrocamiento, y máximo las de enrocamiento con cada concreto, tienen que compactarse uniformemente. Toda la presa, todos los materiales. No deben haber ahorros. Y Barry Cook era muy dado a esos ahorros. Esta es la presa de Simapán, jóvenes, en el río Moctezuma. Vean qué presa tan padre. Un arco bóveda de 200 metros de altura. Esos
muros que les platicaba ayer que habíamos hecho con anclas de Vidag son estos. Aquí está el proceso constructivo de la presa, como venimos. Aquí es donde se ponían cada alzada los serpentines por los que se hacía circular agua fría a 6 grados centígrados, y veníamos con la bacha, con una bacha de 6 metros cúbicos, de 20 toneladas, en la punta de una grúa de 100 toneladas. O sea, hagan un campo de fútbol, venía la grúa, cargaba la bacha y iba poniendo bachada por bachada, bacha por bacha, en cada uno de los puntos de la presa. Y la obra, 220,000 metros cúbicos de concreto, una obra espectacular. Fue tan bueno el enfriamiento que tuvimos cuando se llenó la presa, solo 12 litros por segundo, cuando en Huites habían 1,700 litros por segundo de filtraciones. Aquí en la margen derecha está el túnel de conducción, en la margen izquierda está el vertedor. Esta es la salida del vertedor. Esta es la descarga del vertedor. Le hicimos una curva, un deflector, para que el chorro de agua no pegara contra las paredes del cañón y desestabilizara geológicamente y en forma natural a la ladera del cañón. Este es el túnel de 21,170 metros de largo, el túnel hidráulico más largo de México, de muchos lugares del mundo, con filtraciones también de 57 litros por segundo. 96 hicimos Huites. La Conagua construye Huites. Esta es la que les digo que tenía un problema muy grave de filtraciones. Y luego decirles que a nivel de planeación, en la CFE me tocó explorar las posibilidades de construir proyectos. Hay 78 proyectos hidroeléctricos construidos en el mundo y hay 512 identificados como posibles, jóvenes. Tenemos instalados 12,600 megawatts y hay 42,800 como posibles. Y ahorita yo les diría que hay mucho más, porque con los rebombeos podríamos generar mucho más. Generamos 30 terawatts hora, 30,000 GWH. Hay identificados como posibles 115,000. O sea, realmente hay una gran cantidad. Yo soy de la opinión que a lo mejor no vamos a hacer todos estos proyectos, pero sí podríamos hacer estos que dicen prefactibilidad y factibilidad. Hay 60. En estos 60 hay por lo menos 20 que se deberían de construir. Se necesita voluntad política, voluntad técnica, voluntad económica. Se necesita reconocer la absoluta necesidad de tener agua regulada para la población, y se necesita también hacer una labor social fundamental. Convencer a la gente de que en un momento dado los beneficios de los proyectos se comparten. No con el líder, no con el comisario Ejidal, que nos pasó en la venta cuando hicimos el proyecto, acordamos un monto de las indemnizaciones, se lo dimos al comisario Ejidal y salió corriendo y se transó la lana de todos. Entonces, ahí hay que hacer mecanismos para que esos recursos queden en las comunidades, se usen en las comunidades y puedan en un momento dado ser benéficos para las comunidades. Hasta hace unos años me refiero a hace 10 años, 15 años, la CFE llegaba y decía, igual que recursos hidráulicos, igual que la SCT, igual que todo el mundo, decía, oye, aquí va a pasar una carretera, te pago tu tierra de acuerdo a un avalúo, cuando mucho hacíamos un avalúo maestro, cuando mucho, y decíamos cuánto vale tu tierra, pero si la gente se oponía, lo indemnizaban, ¿eh? Le decían, ¿sabes qué? Te la liquido y te la pago a nivel del avalúo inicial que hacía el INDAVIN. Hoy en día no, hoy en día hay que ir a respetar esos derechos. La balanza yo creo que se está pasando demasiado del otro lado, porque ahora cualquier persona, cualquier grupo puede detener la construcción de un proyecto. Yo insisto, jóvenes, que en un momento dado es cuestión de negociación.
que es cuestión de poder establecer alcances, posibilidades, compartir un proyecto de estos genera mucho dinero. Entonces, no cuesta nada que en un momento dado en una comunidad que tiene potencial de eólicas, de solares, de hidráulicas, que en un momento dado se hagan ahí proyectos productivos, se haga en un momento dado talleres, se vea la posibilidad que la gente se arraigue, tenga escuelas, tenga telesecundarias, etcétera, ¿no? O sea, que tengan, por ejemplo, lo que acabamos haciendo en el Cajón y la Yesca fue que a la gente, las clínicas que yo ponía para los trabajadores, en un momento dado atendían a la gente, a los locales, y luego esas clínicas se quedaron. Ahora, ahí viene la bronca, ¿no? Porque pasa el tiempo y el Seguro Social ya no le, o los servicios médicos del Estado ya no le meten lana o ya no meten al médico, ¿no? Entonces, pues ya está canijo. Pero a fin de cuentas, yo sí creo que esto obedecería mucho más a una planeación ordenada, porque se necesita la infraestructura, jóvenes. Entonces, ojalá que ustedes les permitan hacer esto. De esta franja que les comento de prefactibilidad 33, factibilidad 27, hay 60 proyectos en todo el país. 60 proyectos que deberíamos estar pudiendo desarrollar. Un ejemplo frecuente que se pone como algo, como algo que no se alcanzó a hacer y que es terrible, fue la parota en Guerrero. La parota en Guerrero, lo que sucedió fue que el narco se metió y dijo, no quiero que hagan el proyecto porque van a hacer caminos, van a hacer accesos, va a entrar el ejército, va a entrar la gente y no queremos, y ahí estaban sembrando amapola. Entonces no entró, pero el proyecto de la parota es absolutamente necesario porque la parota está en la desembocadura del río Papagayo. Es donde está la venta, el proyecto de la venta está aquí arriba, en ese río Papagayo. Entonces, esto está casi en la desembocadura del Papagayo. Y la verdad es que la parota es un gran proyecto, es un proyecto de 1.200 millones de dólares que permite controlar el río. Cada 15 años, cada 12 años hay una gran inundación y toda la gente en un momento dado se afecta. Y Acapulco, como tal, está creciendo hacia la zona de Oaxaca, hacia lo que es la Costa Grande. Están creciendo hacia lo que es la ciudad Renacimiento. No están creciendo hacia el pie de la cuesta. Y hay unos acantilados enormes que la gente no avanza. Para allá la vialidad, la urbanización para allá es una locura. Para esta zona de la escénica hacia Oaxaca es donde está creciendo. Y aquí habría de construir un proyecto enorme, 14,000 hectáreas de área de inundación, 6,000 millones de metros cúbicos, es un embalse como Aguamilpa, y generaría 12,000 empleos, generaría una serie de recursos muy importantes. Y si ustedes mucho me apuran, jóvenes, lo que yo haría sería poner un tren, unas vías de tren a Acapulco, México, para en un momento dado bajar cemento, varilla, o sea, toda la parte carga del proyecto lo metemos por ahí, y ese tren y esas vías dejarlos el día de mañana como una vía de comunicación hacia la Ciudad de México. Yo creo que son proyectos que se tienen que hacer, que se deben de hacer en México, igual que el proyecto de San Juan Tetelcingo ahí en el Balsas, el proyecto de Ixtayutla y de Paso la Reina en Oaxaca, los proyectos de la ampliación Simapán, de Atezcaco, de Suchil. Estos proyectos se tendrían que hacer. Miren, la parota está estudiada con 900 megawatts instalados, 1.300 kWh. Esto representa 130 millones de dólares por año. O sea, más el pago de potencia. O sea, este proyecto se paga en 6 o 7 años. Y todo lo demás ya es ganancia. La Yesca que ya se hizo, esto ya está funcionando.
La parota está lista para que en un momento dado se pueda construir. Hay que hacer la ampliación Villita, hay que hacer la repotenciación en Fernillo, eso ya está sucediendo. Hay que hacer Chicos en dos. Este es el concepto de la parota, jóvenes. Presa, enrocamiento, cara de concreto, que en un momento dado está a 30 kilómetros de la desembocadura del mar, 25, 28 kilómetros de Acapulco. Vean aquí, el río Papagayo había llovido, por eso está café. Y si se acuerdan, les decía yo en la clase anterior que se estaba esperando un sismo muy importante en Acapulco, ¿verdad? Y yo creo que ayer la naturaleza oyó lo que les dije y dijo, órale, ahí va. Ese 7.1 de ayer fue, fue un señor temblor, ¿eh? Habían 948 centímetros por segundo al cuadrado de aceleración en Acapulco. O sea, un G, un punto uno de G. La aceleración aquí en la Ciudad de México fueron 47 centímetros por segundo al cuadrado. La aceleración en Acapulco fue prácticamente 20 veces eso. Imagínense lo que sintió la gente en Acapulco. Lo que les decía yo en la clase anterior, Acapulco no tiene reglamento sísmico. Muchos edificios en la zona de la isla y en el misma Costa Azul dicen, miren, no se cayó ningún edificio, no. Habría que entrar a revisar daños, traves contra traves, traves de liga, columnas, nodos. Dice, yo soy de Acapulco y según yo, sí hubo muchas afectaciones ahí precisamente por zona diamante. Sí, Y Javier. ¿Sabes en dónde? Bueno, en la escénica hubieron un montón de caídos, pero edificios, sí, sí. Ahora, ¿en zona diamante o en zona azul, no, Javier? en zona diamante. En Costa Azul Bueno, no hubo tantos daños, solamente, ahora sí que lo que impactó a la gente fue que, como de mal augurio, se cayó el Cristo. Es, sí, ya de ahí en la escénica, siempre hay derrumbes, pero ahorita por las lluvias igual hubo varios accidentes. claro. Y ahorita que acaban las lluvias, empieza a temblar y se cayó una rocota gigante. Y menos mal no hubo accidentes, pero se habilitó el macrotúnel y la gente pudo pasar por ahí, pero Y pasaron por el macrotúnel porque estaba cerrada la escénica. sí Pero, pasaron. ¿se acuerdan que estábamos hablando la clase pasada de esto? Sí, de hecho, No, no quiero ser ave de mala agüero, ni mucho más, pero pues ahora sí que se los dije, o no digan que no se los dije. Las placas tectónicas están activas. Y Guerrero es una zona vamos, de temblores. Si ustedes agarran, muchachos, un mapa de Guerrero y de Oaxaca el 1 de enero y empiezan a poner con un plumón puntos, tachecitos de los temblores que se han ido sintiendo, llegan a septiembre y está negro el mapa, ¿eh? O sea, tiembla frecuentemente. Este proyecto lo estábamos diseñando para punto 3 de G, que es una aceleración brutal, y estábamos considerando precisamente que el enrocamiento con cara de concreto, vean ustedes, todo esto es enrocamiento compactado. Hoy en día no se atrevan, no permitan construir un enrocamiento a volteo ni acomodado. Compáctenlo, por favor. Esto es un enrocamiento compactado y esta es la cara de concreto. En los enrocamientos compactados hemos obtenido módulos de deformación con materiales granulares de cerca de 300 megapascales y en el enrocamiento con roca natural de 100 megapascales. Pero es mucho mejor un pedraplén compactado que, que suelto. O sea, la trabazón de la roca va a dar un incremento sustancial en la resistencia al esfuerzo cortante y va a dar un incremento sustancial a lo que significa
la resistencia al deslizamiento. Entonces, esta es la cortina prevista o puesta en el diseño. Este proyecto está listo para construirse, de verdad está a punto de poderse construir. Precisamente, don Félix Salgado Macedonio, como presidente municipal, no quiso y así que no nos dejó. Y la verdad es que es un proyecto absolutamente necesario para Acapulco, porque necesitan controlar el río Papagayo precisamente para que la zona diamante que mencionaba Javier y la zona del Renacimiento, que es donde está creciendo urbanamente Acapulco, necesitan tener el río controlado. Y además la zona del Renacimiento tiene un río que se llama la Sabana. Y curiosamente, no lo van ustedes a creer, pero todas las aguas negras van al río de la Sabana. Y del río de la Sabana van a dar a la laguna de Tres Palos. Entonces, hay una contaminación espectacular. Entonces, todo eso hay que mejorar urbanamente en Guerrero, en Acapulco. Y ya entrados en gastos, este embalse produce un almacenamiento del orden de 75, 80 kilómetros. Y si fuera necesario, habría que sacar 20 a 30 metros cúbicos por segundo para llevarlos a la Ciudad de México. ¿Algo que quieras agregar, Javier? ¿Qué más del temblor? Pues pues nada, se sintió bien feo. Es, y bueno, yo tenía clases con el doctor Morales en la tarde y de hecho acabó la clase a 12 minutos después, entonces solamente de lo que me paré de la clase y tomé agua, tembló. Y porque fue a las 8:47 si no me recuerdo. Y se fue la luz en varias partes de Acapulco, regresó minutos después. O sea, menos mal yo vivo por la zona de hospitales, así que siempre hay servicios cubiertos por esta zona. Por ejemplo, Costa Azul, eh, más que nada ahí Costa Azul, aunque ahí vive ahora sí que los fifís, no ha llegado la, ni la energía eléctrica ni ¿cómo se llama? La internet. Ah, Afectaciones mayores, pues, la verdad no, nada más he confirmado un muerto y pues hasta ahí no hay mucho eso, pero más que nada la plaza de la isla, el Hotel sí. Ritz, no, el Crystal Beach, que antes era conocido como el Avalon, y el Emporio, que antes era el Continental, son los hoteles más afectados, me Ok, parece. oye, Javier, pero la parte de FIFI no es la parte del Acapulco Diamante o sigue siendo Costa Azul. No, bueno, ya la gente ya más fifí, más fifí, se está yendo para diamantes, sí. Sí, ¿verdad? Por un momento, o sea, sí, sí fue por Condesa, digo, por Costa Azul y Condesa. Y los Claro. terrenos siguen estando bastante caros, pero no tanto como en diamante, que pueden valer. Bueno, el día que seas gobernador de Guerrero, Javier, nos avisas y te vamos a ayudar para hacer todas las obras de infraestructura que se necesitan aquí en Guerrero. Te juro que hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? Sí, de hecho, Un el montón. momento de la sabana ya se está empezando a rehabilitar. De hecho, se está haciendo una conexión que va me parece que de la carretera libre hacia, no, perdón, que va a conectar la sabana con Ciudad del Nacimiento, que va a ir por todo el cauce del río. Y pues sí se quiere recuperar esa parte porque no solamente se tiran aguas negras, sino igual residuos sólidos, pues, Sí, basura. claro, claro. Habría que hacer un plan de desarrollo urbano, échate una tesis de esas, el plan de desarrollo urbano del Nuevo Acapulco, y incluye la presa, porque algo que parece mentira es que el agua potable de Acapulco se saca del río Papagayo, de lo que se llaman los pozos Rani. Cuando viene con asolves el río Papagayo y se desasolva, se abren las compuertas de la venta, los pozos Rani dejan de entrar en operación. Entonces se quedan 3 semanas, un mes sin agua en el puerto. Y no hay otra fuente. Entonces, una de las fuentes de agua importantes para Acapulco sería la presa. Sería interesante hacer un análisis de la planeación urbana
A cambio de que no hicimos la Parota, impulsamos fuertemente la Yesca, este proyecto 210 metros de altura, la Parota tiene 168, 169 metros de altura. La Yesca tiene 210 metros de altura, enrocamiento, cara de concreto. A cambio de que no se hizo la Parota, con Hacienda convenimos en hacer la Yesca. La Yesca es hoy en día la segunda presa en el mundo en su tipo, de enrocamiento cara de concreto. La primera es Shibuya, China, que tiene 233. Pero ahorita los chinos ya están haciendo una de 265, o sea, ya vamos a hacer como la tercera o la cuarta, ¿no? Y los peruanos hicieron una de 210, igual que la Yesca, pero la Yesca también es un proyecto muy interesante. Aquí tuvimos una falla geológica brutal, impresionante, cuando estábamos excavando para apoyar el plinto de la presa en la margen izquierda, se empieza a mover toda la margen izquierda. El peor escenario que le puede pasar a un ingeniero presero, igual que a un ingeniero estructurista, es decir, oye, el piso del edificio no está firme. Igual aquí, el plinto de la presa es, hagan de cuentas, la zapata, la cimentación de la cara de concreto de la presa en las laderas. Y se está moviendo y no está firme, se traga uno el chicle, es impresionante. Estuvimos a punto de abandonar el proyecto y vamos a ver en la clase las soluciones que hicimos para estabilizar esta margen izquierda. Fue una zona, una roca ígnea extraordinariamente fracturada, y los geólogos y los geotecnistas dijeron, bueno, está fracturada, pero se puede trabajar. Yo les diría que ya después de la experiencia de la Yesca y viendo un poquito la parte geológica, yo no me atrevería a construir la Yesca en ese sitio. Pero la construimos, y la construimos bien, está jalando. Costó más de lo que debía de costar. Nos costó 250 millones de dólares más el problema geológico. Y estos ingratos geólogos tuvieron la desfachatez de decir, no, fueron los civiles, fue el doctor Marengo el que decidió que se hicieran así, aquí las cosas. Dice, oye, la falla fue geológica y el dictamen fue geológico, no fue de obras civiles. Pero bueno, hoy en día la Yesca produce 150 millones de dólares por año, ya está funcionando. Simapán, ni se diga, está la cortina. Si hay oportunidad ahora que se avance en que se reduzca la pandemia, hay que ir, porque estamos a 4 o 5 horas de la Ciudad de México. Hay que ir a conocer. Esta es la grúa viajera que les decía que tiene 100 metros de largo. Y aquí en la punta, aquí en este punto, es donde sacábamos las bachas de concreto, el apoyo de la articulación, porque es una grúa articulada y atirantada. El apoyo está acá, en la margen izquierda. Y entonces pusimos todo el concreto de la cortina, y vean este puente. Por este puente era un puente vehicular de camionetas y de personas. Aquí no pasaban vehículos, pero lo que hicimos con este puente fue que lo desmontamos, lo volteamos, porque tiene un gran momento de inercia, lo volteamos y le pusimos una calzada y lo pusimos aguas abajo, en la zona casa de máquinas. O sea, el puente siguió sirviendo, siguió reciclándose y siguió funcionando. Simapán actualmente tiene la presa de Arco en el río Moctezuma, una descarga de fondo a la 1433, Namino 1520, Namo 1560, Name 1563. ¿Qué es esto? Namino es el nivel de aguas mínimas de operación. Este nivel de aguas en un momento dado debe tener la suficiente sumergencia para que con el gasto de diseño de las turbinas, aquí que son 60 metros cúbicos por segundo, aquí no se forman remolinos, sino entre aire. Si entra aire en un conducto que además tiene 21.174 metros hasta la casa de máquinas, el aire atrapado empieza a generar un problema subsónico, y cuando sale hacia las turbinas puede ocasionar cavitación. Entonces no hay que permitir la entrada del aire, por eso se da un nivel de sumergencia. Este es el Namino.
Vamos a ver en obras de toma cómo se calcula. Y luego hay un nivel más alto, que es el nivel de aguas máximo de operación. Esto también lo calculamos con un balance, hagan de cuenta, aplicamos nuestra conocidísima, famosísima ecuación de continuidad. Lo que entra menos lo que sale es la variación en el almacenamiento. Y entonces vamos determinando con la potencia instalada el tiempo que hacemos operar las máquinas, y eso significa un consumo, un volumen de agua consumido. Entonces aplicamos nuestra ecuación de continuidad, lo que entra menos lo que sale igual a la variación del almacenamiento. Consideramos el volumen de escurrimiento medio mensual, el volumen usado medio mensual, y vamos encontrando cómo va variando, cómo va cambiando la elevación y por lo tanto el volumen del embalse. Y se determina este NAMO que al final del día, y después de hacer simulaciones de los 50 años, que son 50 por 12, son 600 valores de entradas, salidas, variaciones, consideramos la evaporación también, y al final del día determinamos que con una cierta política de operación, es decir, la extracción, no tengamos un déficit superior al 5%. Y entonces decimos, este es el NAMO, ¿sí? Y luego ya definimos el NAMO y luego vamos a la hidrología de valores extremos, vamos a nuestros registros de gastos máximos, maximorums, determinamos generalmente método de doble Gumbel o bien hacemos precipitación máxima probable y determinamos la avenida que en un momento dado puede o entra en el embalse, es decir, si este es tiempo y esto es gasto, la avenida es un hidrograma así. Y ustedes saben que después de que proponemos un vertedor con ciertas condiciones, con ciertas características, anchos de canales de descarga, como los que vimos de Angostura, de Malpaso, etcétera, y entonces obtenemos un hidrograma de salidas. Y entonces ustedes saben que este gasto es el gasto máximo de descarga del vertedor. Y ustedes saben de su clase de hidrología que la intersección del hidrograma de entrada con el hidrograma de salida les da la ubicación, si esta es la altura, les da la ubicación del nivel máximo de la presa. Este nivel es el NAME. Entonces se determina el NAME y actualmente Zimapán funciona, se diseñó para que funcionara durante 8 horas del día y generara con 292 megawatts de potencia, generaran 1360 GWh. Resulta que ha habido más agua en el Valle de México y ahorita está habiendo más agua. Toda la bronca está de Tula, de todo esto, que es agua que va a dar a Zimapán. Toda la descarga del Valle de México va a dar a Zimapán. Esto que pelean los ambientalistas jóvenes, sacamos agua del sistema Cuchamala y eso es Balsas, esa es cuenca del Balsas. La bombeamos a la Ciudad de México y sale por el emisor central y el TEO, el túnel emisor oriente. Sale hacia la cuenca del río Tula, sale a la presa Requena, a la presa Endó y a la presa Tashimay. Ustedes deben haber leído ayer, antier, que hubieron afectaciones y 16 muertos en Tula. Lamentablemente falleció la gente y nos acusaron. Dijeron que nosotros en Conagua no habíamos operado adecuadamente las presas. Las presas son de vertedor de cresta libre. Requena sí tiene una compuerta, pero es mínimo el gasto. Entonces no había mucho que hacer. Lo que sucedió es que
llovió algo salvaje, ¿no? Una intensidad de duración, periodo de retorno altísima, que fue cuando en un momento dado, Ecatepec y toda esa zona estaban bajo el agua. Pero lo grave fue que nosotros habíamos propuesto, como con agua, que entre Requena y Endo, que es donde está Tula, el río Tula tenía muy poca capacidad, le caben 230 metros cúbicos por segundo. Ya hemos propuesto ampliar el cauce, ampliarlo a 500. Pero vinieron los ambientalistas, vinieron los ecologistas y dijeron, no, no toquen los árboles, no toquen los ahuehuetes, no hagan esa ampliación, no hagan esa rectificación del río, no. Y entonces pasaron más de 500 metros cúbicos por segundo, no cupieron en el cauce y se inundó Tula. Y vinieron los muertos, ¿no? Entonces ahorita estamos en las explicaciones de cómo operamos, qué hicimos en el sistema. Nosotros avisamos desde el día lunes por la noche que estaba empezando a llover, ya se había previsto la intensidad de la lluvia tan alta, se le avisó a Protección Civil, los directamente responsables de vidas, propiedades y eventos son Protección Civil. Nosotros como operadores y dueños de la infraestructura sí tenemos responsabilidad, pero lo que nosotros hacemos es avisarle a Protección Civil. Aguas, viene este problema, una lluvia así, estas condiciones, evacúa, quita, retira a la gente. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que una presa está a punto de fallar, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Protección Civil, saca a la gente. Porque entonces, si no hacemos eso, entonces nosotros sí tenemos negligencia y negligencia criminal. Entonces, ahí se tiene mucho que cuidar, jóvenes, todo lo que es el actuar de ustedes, el cómo actúan. Y ahorita estamos, hoy se está dando, en este momento se está dando la conferencia de prensa, en una nota que me tocó hacer ayer hasta la 1 de la mañana de cómo se operó la presa, de cómo avisamos y de todo lo que sucedió. Es bien interesante el qué está pasando. Ahorita estamos revisando hasta la presa Madín, que usualmente está muy abajo, hasta esa la estamos revisando, de que en un momento dado no vaya a tener afectaciones hacia la gente aguas abajo. Y vivimos un mundo bizarro, jóvenes. Vivimos un mundo en el que la gente, cuando vienen los eventos, sismos, como el de ayer y agua, como la de hoy, en un momento dado, la gente no quiere que se le afecte, no quiere que todo esté tranquilo. Pero cuando uno llega y les dice, oye, para que estés tranquila necesitamos ampliar el cauce, necesitamos remodelar el edificio, necesitamos rehacer la cimentación. No te metas, no se metan. Y entonces es poco probable, y lo vamos a ver cuando veamos las presas y las combinaciones de carga para el análisis de las presas. Hay una combinación de carga que es la combinación usual de cargas, agua al Namo, y en ese momento hay que revisar la presa que sea estable, que no voltee y que no deslice. Luego hay una combinación que se llama no usual, que puede ser agua al Name. Y hay una que se llama combinación extraordinaria, que puede ser agua al Namo con el sismo máximo creíble. Lo que no hacemos los ingenieros es lo que es muy, muy poco probable, que es como que ganen las Chivas del campeonato, así no, es que venga el agua al Name y tengamos el sismo máximo creíble. Eso no sucede, ¿sí? Entonces, en un momento dado, tenemos que revisar las combinaciones de carga, las que pueden ser probables, y determinar cuáles son las probabilidades de falla.
Y una vez determinada esa probabilidad de falla, jóvenes, aguas abajo, tenemos que saber cómo viene la afectación a la población para retirarla y para quitarla. Para Zimapán, lo que yo estoy proponiendo es que tiene un factor de planta tan alto, o sea, habíamos dicho en un principio que iba a funcionar 8 horas, un tercio del factor de planta, 8 de las 24 horas. Ha habido tanta agua en el Valle de México que ahorita está funcionando 12 o 14 horas del día. Entonces, la propuesta que yo estoy haciendo ahora para la CFE, para la ingeniería, es que en la zona del tanque, en la zona de la salida de lo que es la conducción, construyamos un tanque de regulación de 1.3 millones de metros cúbicos. Durante el día lo llenemos y durante las horas de máxima demanda, que son las horas más caras en el sistema eléctrico, operemos. Eso es lo que está previsto, bueno, lo que estoy planteando yo para Zimapán. Hay varios sistemas en Sonora, en Zimapán, Piedra Blanca, o sea, entre Zimapán y aguas abajo, hacia el Pánuco, y en el Caracol Infiernillo, que podríamos hacer algunas presas adicionales. Están Las Cruces o Pozolillo, Ixtayutla en Oaxaca, Madera en Chihuahua, Omitlán en Guerrero. Omitlán está aguas arriba de la venta, ¿eh? Es un proyecto que casi no tiene afectaciones de personas y genera un bloque de energía muy interesante con una recuperación económica muy importante y que le da trabajo 5,000 empleos directos, 5,000 indirectos, 4 años seguidos, un montón de gente. Varios proyectos más, Pitzantún, San Juan Tenosique, San Juan Tetelcingo, Tenosique. Este es el proyecto Tenosique en Tabasco, el río Usumacinta. El río que tiene un escurrimiento, vamos, para comparación de ustedes, si a la Ciudad de México el Cutzamala le da 17 metros cúbicos por segundo, el gasto medio anual del Usumacinta son 1,800 metros cúbicos por segundo. Es un río en el que, por ejemplo, el Danubio en Europa es el 75% de nuestro Tenosique. Es un río que el Danubio tiene 1,350, 1,400 metros cúbicos por segundo. Nosotros tenemos 1,800. El Danubio cruza Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Ucrania y va a dar a la salida del mar. Y mis amigos austriacos en 350 kilómetros de río han construido 2, 4, 6, 8, 9 proyectos. Y este último proyecto, Frodenó, se construyó a fines del siglo pasado, en el año 2000. Un proyecto en el que ustedes, si van a Viena, toman un tren y en la salida de la ciudad, en las afueras de la ciudad de Viena, pueden llegar al proyecto en transporte urbano. Es un proyecto precioso. Así quisiéramos construir Tenosique. Y vienen otra vez los ecologistas, los ambientalistas. No toques la selva, es que ese es un peligro y ese es un cuidado. Hay que tocar la Julia Carabias, hay que tocar la selva. Si ustedes van a la zona de la frontera de México, donde está el Usumacinta, hay una carretera que se llama Juárez, que no es Ciudad Juárez como Chihuahua, sino así se llama nada más Juárez. Recorren esa zona, ya está devastada. Ya llegaron los talamontes, ya se llevaron toda la selva, ya se llevaron todo lo que había que llevarse. Del lado de Guatemala está muy cuidado, del lado mexicano no. Y además de Tenosique, podríamos construir 4 proyectos en el tramo binacional. Vean ustedes el desnivel aprovechable, 19, 17, 13 metros, 16 metros. O sea, son proyectos son presas muy chaparras que producen 8,000 GWH, 800 millones de dólares. Y le dan chamba a un montón de gente. Y entonces también vendría
algunos comentarios de Aguamilpa, que muy probablemente que se los voy a comentar la próxima clase, y les voy a comentar el cajón para que en un momento dado nos ubiquemos en qué es lo que hay que hacer en materia de obras hidráulicas. A ver, jóvenes, 25 participantes, me encanta. Observaciones, comentarios, dudas. La conferencia del día de mañana nos puede compartir el link. Sí, sí, jefe, yo lo pido y se lo pongo en el link que hicieron favor de generar ustedes. Gracias. Gracias, profe. ¿La entrega de la mía para cuándo es? No la puse, ¿verdad? En el Google Classroom. Es una semana. Sáquenme de una duda. Yo tengo algunos documentos del Classroom anterior subidos, entre ellos mi libro de obras de desvío y algunos artículos y varias cosas. ¿No les aparece ahorita en el actual Classroom de ustedes? Sí, sí nos aparece. Ah, bueno, qué bueno. Porque entonces, no sean malos, bájenlos. Y entonces, en la medida que vayamos avanzando en el curso, les voy a decir, miren, este es el libro que ya tienen, estos son los artículos que ya tienen, y esto es tal cosa que ya tienen. Vayan catalogándolo, ¿no? Porque son documentos aplicables a cada tema. Unos son para desvío, son tareas, algunos son, en un momento dado, para presas. Pero si no les aparecían, yo los iba a volver a subir, pero si ya aparecen, pues ¿para qué? ¿Algo más? ¿La conferencia la podemos ver por YouTube también? La de mañana, no sean malita, ¿por qué no me hacen favor de checar en el Facebook? Profe, En lo que es comunidad virtual del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sí. profe, en Facebook viene en la página y creo que haces un registro. Ándale, entonces sí está. Entonces sí la pueden ver en línea por Facebook. Sí, estaba yo buscándolo ahorita en lo que, en la información que me mandan dentro del consejo, pero sí. ¿Podrían mandar el link de la página de Facebook al grupo? Sí, por favor. Sí. A ver, déjame ver un favor. Facebook. Si yo me meto en Facebook y le pongo 6M, comunidad virtual, les aparece. Y aquí dice presentación, Seminario Franco-Mexicano de Infraestructura Urbana. Es esto. Y de hecho creo que empieza hoy con varias conferencias bastante interesantes y mañana voy yo. Pero sí no seas malita, sí lo pueden ver en su Facebook.